Queridos amigos, continuamos estas reflexiones sobre formación de predicadores. Nos estamos apoyando en las lecturas que coinciden para cada una de estas charlas y aprendemos, podríamos decir, en la práctica misma, cómo utilizar estos textos para alimento de nosotros mismos y alimento del pueblo de Dios. Hoy vamos a comentar sobre un modo de enseñanza que es sumamente eficaz, y quien nos lo enseña es el mismo Jesucristo. Él es el gran predicador y es el maestro por excelencia de todos los predicadores. Nos apoyamos precisamente en el texto del Evangelio que corresponde a este lunes de la primera semana de Cuaresma. Se trata del capítulo 25 de San Mateo. Y podemos resumir esta estrategia pedagógica diciendo: enseñar por contrastes, o también enseñar por contrarios. Una vez le dijo Dios a Santa Catalina de Siena que las cosas se conocen mejor por los contrastes. Y eso es muy cierto. Un color oscuro resalta especialmente sobre un fondo claro. Un color claro resalta especialmente sobre un fondo oscuro. Los contrastes nos ayudan a entender, pero además nos ayudan a grabar en la memoria. Y además nos ayudan a optar. Resulta que el alma humana, según San Agustín, tiene tres facultades o tres potencias, que son la inteligencia, la memoria y la voluntad. Todo predicador quiere dirigirse al alma de sus oyentes. Quiere llevar un mensaje de parte de Dios para el alma de sus oyentes. Y llegar al alma de otra persona es llegar a su inteligencia, a su voluntad y a su memoria. Llegar a la inteligencia es brindar una verdad que puede ser entendida y que además ilumina el camino de la otra persona. Llegar a la voluntad es brindar un bien que puede ser amado y que motiva, es decir, pone en movimiento al oyente. Llegar a la memoria es brindar un testimonio que merece ser conservado, porque de nada serviría tocar la inteligencia y la voluntad si no tocamos la memoria. Porque entonces la gente va a disfrutar tal vez el momento que escucha, pero apenas terminado el discurso, apenas terminada la predicación, se habrá perdido el tiempo, porque todo se disuelve. Así que tenemos que llegar a la inteligencia, a la voluntad y a la memoria. Y cuando predicamos por contrastes, haciendo resaltar lo oscuro sobre un fondo claro, o lo claro sobre un fondo oscuro, entonces es más fácil entender. Tenemos a aquel lado una pared blanca. Si yo trato de explicar un tema de geometría y llego con una tiza blanca sobre la pared blanca, va a ser muy difícil que se entienda mi dibujo. En cambio, los tableros para la tiza son oscuros.
de color negro o de color verde oscuro, típicamente. La tiza blanca sobre el tablero oscuro resalta y me permite ver, visualizar, entender. Así que cuando utilizo contrastes, ayudo a mis oyentes a que entiendan. Yo mismo, al decir esto, estoy utilizando un contraste, porque estoy contrastando dos modelos: pared blanca con tiza, tablero oscuro con tiza. Y cuando yo le planteo a usted ese contraste entre esos dos modos de enseñar, usted inmediatamente entiende qué es lo que estamos diciendo. Así que predicar por contrastes ayuda a entender a la otra persona. Pero no solamente eso, también le ayuda a mover su voluntad. Cuando predicamos por medio de contrastes, fácilmente podemos mostrar cuáles son las consecuencias de las distintas maneras de proceder de las personas. Por ejemplo, si yo muestro cómo fue la manera de actuar de Pedro y cómo fue la manera de actuar de Judas Iscariote, ambos traicionaron al Señor. Pero ahora hago un contraste. Pedro se arrepintió y lloró con gran dolor haber traicionado a Jesucristo. Judas se desesperó, se encerró en su dolor y la Escritura dice, fue y se ahorcó. Cuando yo presento ese contraste entre Pedro y Judas, no solo estoy explicando una verdad, sino que estoy moviendo el corazón, le estoy tocando el corazón al oyente y le estoy diciendo, no vayas a cometer la tontería de Judas. Hay un corazón misericordioso que es el corazón de Jesús, y ese corazón está dispuesto a acogerte, a perdonarte, de manera que tú, lo mismo que Pedro, por la vía del arrepentimiento, llegues nuevamente a una amistad con Cristo, incluso una amistad más profunda, más intensa, más sincera, más viva. A través de un contraste, puedo dibujar en la mente de la persona que me escucha cuáles son las consecuencias de seguir un camino o de seguir otro. Y de esa manera es más fácil que la persona haga una opción. Optar, mis amigos, es un acto de la voluntad. Optar es un acto por el cual mi voluntad se adhiere a algo que considera bueno y empieza a desearlo, a buscarlo. Eso se logra al predicar por medio de contrastes. Además, está la tercera facultad de la que nos habló San Agustín, la memoria. Una predicación por contrastes nos ayuda a guardar en la memoria la enseñanza. El Evangelio de hoy, por ejemplo, nos presenta una escena del juicio final. ¿Qué nos estaba dando Jesucristo con ese cuadro maravilloso, impresionante que nos pinta? ¿Qué nos estaba dando? Nos estaba enseñando una verdad muy grande. Nos estaba motivando a ejercer genuina caridad con los hermanos. Pero además, el hecho de pensar uno cómo se van separando a la derecha y a la izquierda. Venid, benditos, apartaos, malditos. Esas expresiones tan fuertes y ese cuadro tan impresionante queda grabado en el alma. Es muy fácil recordar este texto de hoy.
Y es un texto largo. Hemos leído 16 versículos, que es comparativamente largo en los textos de la liturgia. Pero es muy fácil recordarlo porque queda grabado. El contraste impresiona y lo que a uno le impresiona queda grabado. Por esta razón entendemos que es una gran estrategia, es un recurso supremamente útil predicar por medio de contrastes. Hablemos un poco sobre las distintas clases de contrastes. Aparentemente todos los contrastes son entre el bien y el mal, o entre Dios y el diablo, o entre la vida y la muerte. Pero si lo miramos mejor, la vida humana es un poquito más complicada que eso. La mayor parte de nosotros tenemos muchas cosas buenas y muchas cosas malas. De manera que los contrastes simples casi que no enseñan nada. Si yo digo, por ejemplo, en una homilía, ¿tú qué quieres ser? ¿Un San Juan Evangelista o un Hitler? Es tan brutal, es tan distante el contraste y están tan lejos estos dos personajes de nuestra realidad cotidiana que aunque uno pueda entender lo que el predicador está diciendo, eso no tiene fuerza. ¿Quién va a querer ser un Hitler? ¿Quién se va a sentir orgulloso de ser un Hitler? Eso está demasiado lejos. Y aunque uno quisiera, porque está enfermo, porque está poseído por el demonio, aunque uno quisiera hacer una cosa así, ¿acaso va a tener el poder, acaso va a tener el gobierno para hacer algo como lo que hizo Adolfo Hitler? Desde luego que no. Así entendemos que la primera condición para que una predicación por contrastes sea realmente útil es que tiene que estar cerca de las opciones y de las realidades de la vida de las personas. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Por eso Él hace toda esa lista. Tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me hospedaste. Estuve enfermo y no me visitaste. Estas son las realidades de la vida. Esto es lo que uno vive continuamente. El hambre, la sed, la enfermedad, la soledad, la indigencia, son cosas que tenemos cerca. Por eso esta predicación tiene tanta fuerza, porque se refiere a cosas que tenemos cerca. Cuando a uno le hablan de los extremos de degeneración y perversión del género humano, uno no siente casi nada, pues siente de pronto asco, de pronto fastidio, pero eso no tiene fuerza para impactar, para llegar verdaderamente a nuestro corazón. Si yo le digo a una persona, mira, ¿tú quieres ser el candor de un lirio o quieres ser un sapo asqueroso? Eso está demasiado lejos. Nadie va a querer ser sapo asqueroso y nadie se va a sentir capaz de decir, yo tengo el candor de un lirio, yo aspiro al candor de un lirio. Ese es el ejemplo de un contraste que no sirve. Pero en cambio, se puede hacer una predicación de esta manera. Y muchas veces ese recurso lo he utilizado como tantos otros predicadores. Tú tienes un trabajo. La gente de tu trabajo no viene a estos grupos. La gente de tu trabajo no viene a la iglesia. La gente que trabaja contigo nunca
o muy rara vez oye a un sacerdote.